Muy buenos días, es un gusto poder estar aquí contigo esta mañana. Qué bueno que estás conectado, no sé cómo estés, si ya te bañaste, si ya estás desayunado o si todavía estás en pijama. Como quiera que estés, bienvenido, dispone este tiempo para escuchar de Dios. En especial hoy el tema es muy profundo y muy práctico, porque encierra todo este concepto que hemos estado hablando acerca del propósito que Dios elaboró para nuestras vidas. Hoy es el quinto propósito. Y los primeros cuatro son los que dan identidad a nuestra vida, de lo que somos, y en base a estos primeros vamos a poder desarrollar y vivir practicando el quinto propósito, que es creado para cumplir una misión importante. Porque fíjate, los primeros cuatro, fuiste planeado para agradar a Dios. Desde el seno del corazón de Dios fuimos planeados para agradarle. Luego fíjate, el segundo, fuiste creado para la familia de Dios. Si eres parte de la familia de Dios, entonces tú eres un hijo de Dios. Y todo aquel que reconoció, todos los que reconocimos que Jesús era nuestro Señor y nuestro Salvador y fuimos bautizados, somos hijos de Dios. Luego fíjate el propósito de nuestro Creador, poder restaurar ese plan perfecto en nuestras vidas, pareciéndonos a Jesús. Y esto nos da una identidad espiritual, que somos hijos de Dios. Y Él lo confirmó. Podemos servir a Él y llevar esta misión que Él nos encargó. Pero vamos a ver el día de hoy desde el origen, dónde surgió la idea de Dios de que lleváramos a cabo esta misión. No es de parte nuestra, es de parte de Dios. Y vamos desde el origen en Isaías 7:14. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. La profecía decía que una virgen iba a concebir y tendría un hijo y lo llamarían Emmanuel. Más adelantito en Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 700 años Dios estaba profetizando a través de Isaías de la misión que le estaba encargando a Jesús, de quien iba a tomar esta parte que Dios había elaborado para redimir, para que hubiera reconciliación. Por eso iba a ser llamado Príncipe de paz, para que hubiera paz en nuestra relación de la humanidad con nuestro Padre. Fíjate en el cumplimiento de estas profecías en Mateo 1, 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, lo que acabamos de leer. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El príncipe de paz, el que iba a venir a traer paz en nuestra relación con nosotros y Dios, con la humanidad y Dios,
para que ya no hubiera esta enemistad, se hizo realidad. Y aquí está la comprobación, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Es decir, Dios iba a habitar entre nosotros siendo ese príncipe de paz. Esa era la misión específica que Dios le estaba dando al Mesías. Vamos a ver a lo largo de varias escrituras la comprobación de esta labor, de esta misión que Jesús estaba haciendo y fundando para el corazón y el desempeño de su ministerio aquí en esta tierra. Y vamos a leer el Evangelio de Lucas. En particular, el Evangelio de Lucas fue escrito por un médico. Él no es un espectador, él es un técnico. Y entonces analiza y escribe cosas muy profundas que otros evangelios no hablan acerca de Jesús. Y vamos a ver de manera cronológica, de menos a más, cómo Jesús fue avanzando en esta misión y por qué la tomó y la vivió tan especialmente. En Lucas 2, 48 y 49, cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo hemos estado buscando, angustiados. ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en casa de mi padre? Cumpliendo la ceremonia de haber ido a Jerusalén, los papás regresaron y Jesús no iba con ellos. Y era un niño, un jovencito de 12 años. Lo que me impresiona es su respuesta. ¿No sabían que tengo que estar en casa de mi padre? Es decir, que desde los 12 años, como jovencito, tú puedes saber y vivir además la misión que Dios te está encargando, para lo cual Dios nos creó. Porque Jesús pudo escudarse y decir, tengo tan solo 12 años, pero la razón que dio fue una razón espiritual y profunda. Desde ese momento ya sabía quién era su padre. Las personas veían lo humano, pero él entendía la misión espiritual que él había venido a cumplir. Continuamos en este orden cronológico de su vida y dice Lucas 3, 21 y 22. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Pregunta, ¿quién le dijo a Jesús que él era hijo de Dios? ¿De dónde se oyó esta voz? Tú eres mi Hijo amado y estoy muy complacido de ti. Fue de Dios mismo. Fue el Padre confirmando lo que acabamos de leer cuando él tenía 12 años. Y Dios se lo dijo, confirmó con estas palabras que estaba muy complacido de él, pero fue la responsabilidad de Jesús de creer plenamente. Y gracias a que creyó esto, esta convicción firme en su corazón determinó lo que iba a ser el cumplimiento de la misión que le habían asignado. Porque fíjate, luego de haber vivido esta experiencia en su bautismo, sabemos que el diablo lo llevó al desierto 40 días y 40 noches sin comer para ponerlo a prueba. Y aquí en Lucas 4:3 dice, si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierte en pan. La mayor tentación que Satanás pudo haber puesto en Jesús, en su mente y en su corazón, es, tú no eres hijo de Dios. Y lo había escuchado 40 días antes cuando estaba siendo bautizado. Jesús tenía dos opciones: poder hacerle caso a la voz de Satanás o seguir firme
en la fe y en la convicción de la palabra que había escuchado de parte de su padre. Tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Y Jesús se mantuvo firme en su fe de creerle a Dios, porque Satanás pudo haberle dicho: mira, no que eres hijo de Dios, tienes hambre, estás acá y ni siquiera unas piedras puedes convertir en pan. Entonces, la verdad, pues mira cuánto sufres siendo su hijo. Muchas veces pasa eso en nuestra vida. Como no tenemos definida una identidad en nuestra fe de que somos hijos de Dios, tendemos a hacerle caso a Satanás y no caso a nuestro Dios, a nuestro Padre eterno. Y eso desvía nuestro enfoque de la misión que Dios nos mandó a cumplir. Continúa con la tentación y luego le dice en el verso 7 y 8: así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. La tentación es la misma. Tú no eres hijo de Dios, tú no eres el Padre eterno, entonces puedes adorar a otro. Pero la confirmación de Jesús es: no, yo solamente voy a adorar a mi Padre, yo solamente voy a servirle a Él, yo solamente voy a cumplir la misión que mi Padre me dio, porque soy su hijo. Wow, esto es súper impresionante, porque ahorita vas a ver cómo esta convicción vivida y que Jesús la creía tanto, determinó el cumplimiento de la misión que Dios le había asignado. De tal manera que si tú y yo creyéramos esta convicción tan firme que define nuestra identidad, que le pertenecemos a Dios, va a llevarnos a vivir día a día la misión que Dios como creador nos mandó a cumplir. Terminando esta parte en Lucas 4:9, el diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí. Satanás estaba insistiendo en que Jesús dejara de creer, se le olvidara las palabras que había escuchado de parte de Dios. Tú eres mi hijo amado. Y aquí nuevamente lo cuestiona: si eres el hijo de Dios, porque yo no creo que tú seas, porque yo quiero que a ti se te olvide que tú eres un hijo de Dios. Todo el plan que Dios elaboró para tu vida, quiero que se te olvide, quiero que tú desistas de eso, porque Satanás era muy astuto. Si a Jesús se le olvidaba y perdería la fe y la convicción de que era hijo de Dios, iba a dejar de vivir la misión, iba a dejar de cumplir la misión para lo cual él había sido creado, de que Dios estaba viviendo en esta tierra, cumpliendo la profecía que te leía en un inicio, que Dios estaba con nosotros. Y era realidad, Dios estaba viviendo con nosotros en la persona de Jesús, y Jesús lo estaba creyendo. Fíjate, en ese sentido, podemos establecer como 3 niveles de nuestra fe. Y aún esto se da dentro de seguidores de Jesús. Y encontré algo que me llamó mucho la atención. Y fíjate, una fe superficial es que yo crea en Dios, ¿no? Creer en Dios. Yo creo que existe, yo creo que ahí está, pero no creo que se relaciona conmigo. Un poquito más profundo es creerle a Dios, ¿ok? Yo ya no nada más creo que existe, sino yo creo cosas de Él. Yo creo en promesas. Sí es una relación más estrecha, pero no es del todo profunda. No es de todo relacionándome con Él, haciéndome una con Él.
Jesús no tenía estos dos tipos de fe. Jesús tenía una tercera categoría profunda de su fe, que es creer quién eres para Dios. Y allí es donde muchos seguidores de Jesús tenemos problemas, porque luego dudamos quién somos para Dios. Y somos sus hijos. Me gusta mucho una canción que recientemente cantábamos y era: yo soy hijo de Dios, perdonado, escogido. ¿Te acuerdas? Yo soy quien dices que soy. Creo que así se llama. Y ese es exacto, creer lo que Dios dice que somos para Él y no creer lo que nosotros a veces decimos que somos para Dios. Porque si comparamos lo que nosotros somos para Dios con lo que Él dice que somos para Dios, Él tiene un valor mucho más especial, mucho más importante, mucho más definido para lo que significa nuestra vida. Y Jesús creía que Él era un hijo de Dios. Y tú y yo necesitamos creer que somos hijos de Dios, amados, escogidos, en quien Dios se complace. Jesús tenía muy clara esta identidad, que era un hijo de Dios, tanto así que fíjate que eso determinó el cumplimiento de la misión. En Lucas 4, 16 y 17 dice: fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito. En el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Señor. Jesús estaba leyendo Isaías 61 y en la profecía hablaba esto acerca del Mesías: anunciar las buenas nuevas a los pobres, enviado a liberar a los oprimidos, a dar vista a los ciegos. Y no hablaba de los ciegos físicamente únicamente, sino hablaba de los ciegos espirituales, la ceguera que produce el pecado en nuestras vidas, a poner en libertad a los oprimidos. Pero fíjate que dice inmediatamente después, en el 4:20, Jesús enrolló el libro, dejó el libro aparte, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Tal vez estaban a la expectativa. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Qué impresionante forma de confirmar: yo, el Hijo de Dios, por la identidad que tengo y porque creo quién soy para Dios, yo he tomado en serio el plan de Dios y lo estoy viviendo. Yo estoy cumpliendo la escritura, yo estoy cumpliendo los planes de Dios. Y eso es creer quién eres para Dios, hermano. Eso define tanto, porque no lo dijo de manera impersonal, o no lo dijo como una promesa: algún día lo voy a cumplir, algún día me animaré a cumplirlo, tal vez tenga la intención de cumplirlo. No, era con una convicción plena, íntegra, libre, en paz, consciente, determinado. Yo estoy cumpliendo la escritura, yo estoy cumpliendo la misión de darle vista a los ciegos, de liberar a los oprimidos. Yo estoy cumpliendo la misión, porque para eso fui creado. Qué impresionante, qué impresionante. En el 7:22
dice, fíjate, a pesar de que Jesús había confirmado esto, de que Él era el Hijo de Dios, dice, todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Aquí me impresiona muchísimo, porque fíjate, Jesús estaba comprobando una profecía que Él estaba cumpliendo, una misión que Él estaba viviendo. Y estas personas en la sinagoga conocían las Escrituras y quedaron impresionados de lo que Jesús les decía. Pero cómo se trasladaron desde un ambiente tan espiritual y desde el plan de Dios hasta un ambiente totalmente terrenal. O sea, como, qué bien que dices eso, pero no creemos tanto que seas el Hijo de Dios. ¿No es este el hijo de José? O sea, a un nivel así tan humano. O sea, ¿cómo el hijo de José sabe tanto? Pero me impresiona cómo Jesús tenía tan firme que Él era el Hijo de Dios. Y sí, tal vez el hijo de José físicamente, pero el Hijo de Dios. Continuamos y en Lucas 7:20 dice, cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos está enviando a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Avanzado en el ministerio de Jesús y a la par de Juan el Bautista, quien había sido enviado para preparar camino para Jesús, Juan el Bautista había sido apresado por Herodes y estaba en la cárcel y entró en un momento de confusión. Y él en su ministerio necesitó confirmar si Jesús era el Mesías. Entonces mandó a sus seguidores a preguntarle si Jesús era el Mesías. Y fíjate cuál fue la respuesta en Lucas 7:21. En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. En el 22, entonces le respondieron a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Se les anuncia el evangelio. Es decir, lo teórico que Jesús leyó en la sinagoga, que estaba en Isaías 61. Y cuando Juan mandó a preguntar, Jesús no le explicó o le escribió, mira lo que hago. Más bien cuenten lo que han visto y lo que han oído. Es decir, ya estaba practicando la misión que Dios le había dado. Y hay varias cosas físicas, humanas que estaba haciendo, dando vista a los ciegos, haciendo que los cojos andaran, pero lo último, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas, a los pobres de espíritu, a los miserables espiritualmente, a los que están en bancarrota, a los que creían que tenían mucho, pero han reconocido que no tienen nada, les estoy anunciando la esperanza que tienen en Dios. Esta buena noticia de que puedes reconciliarte con Dios, puedes tener paz con Dios. En pocas palabras, así podemos resumir la misión que Dios le había asignado a Jesús y que Él estaba viviendo. Después, más adelantito, cuando Él sigue viviendo esta misión, se encuentra con un problema en Lucas 13, 31 y 32. En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, sal de aquí y vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. Él les contestó, vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Era real que no solamente Herodes lo andaba buscando para matar, más bien ellos querían asustar a Jesús en el nombre de Herodes para que no viviera la misión que Dios le había encargado.
pero me encanta la valentía y la determinación de Jesús. Hoy y mañana seguiré viviendo mi misión, sanando enfermos. Y al tercer día terminaré la misión que Dios me mandó a hacer. Si hay obstáculos, si hay oposición de hombres, yo continuaré. Es así cuando alguien está convencido de vivir este propósito para el cual Dios lo creó. Y fíjate cómo termina este cumplimiento de la misión en Juan 19:30. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. En la cruz, cumpliendo la misión de ser el príncipe de paz, de traer paz en nuestra enemistad con Dios, las últimas palabras es: consumado es. La misión está cumplida. Yo he cumplido la misión, Padre, que tú me encomendaste. Yo he vivido para lo cual tú me creaste. Qué impresionante. Jesús completó la misión que el Padre le dio. ¿Sabes, hermano? Ese es nuestro mismo llamado, que podamos completar la misión. Pero te das cuenta cómo cuando Jesús creyó tanto la identidad que Dios le dio de que tú eres mi hijo, en quien me complazco, y cuando Satanás trató de desviar su atención y que perdiera la fe en esa convicción, cómo él se aferró a eso, y esto definió tanto el cumplimiento de su misión. Él ya lo hizo, pero ahora viene aquí el encargo que nos dejó a ti y a mí como seguidores suyos. En Mateo 28:18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Les estoy hablando ahora como Mesías. Yo he cumplido la misión que Dios se me dio. Jesús había resucitado, había completado la obra que en 3 días dijo que iba a completar. La había vivido, la había consumado, y entonces nos está diciendo: es tu hora de que tú vivas la misión que yo te encargo. Te hablo como Mesías. Por tanto, en el 19, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Sabes cuándo vamos a vivir en misión? ¿Sabes cuándo vamos a vivir este propósito para lo cual fuimos creados, de cumplir esta misión? Cuando creamos tanto la identidad que tenemos en Dios. No de creer en Dios, no de creerle a Dios, sino de creer quién eres para Dios, que eres su hijo. Y me impresiona también y me llena de un privilegio enorme, que Dios pudo haberlo hecho solo, pero no. Él quiere que tú y yo podamos ayudarle, a completar la misión en seres tan imperfectos. Y Él dijo: yo te aseguro que yo voy a estar siempre contigo para que esta misión se pueda cumplir en nuestras vidas. Qué privilegio, hermanos, que Dios, pudiéndolo hacer esto solo con los ángeles, Él creyó que tú y yo podíamos vivir esta misión. Creamos lo que somos para Dios, que somos sus hijos, perdonados, escogidos para cumplir la misión. Para esto fuimos creados. Vamos a dejarlo hasta acá. El miércoles continuamos.
quiero dejarte la actividad de la semana. Que puedas orar profundamente por creer que eres hijo de Dios. Que eres hijo de Dios. Que no hay enemistad con Dios. ¿Ok? Y cuando lo creas, que lo ores, que sea tu meta creerlo, que puedas vivir en misión. Ese es el llamado que Dios nos hace. Vamos a terminar orando. Querido Dios, te damos gracias por este enorme privilegio y también este enorme desafío que has depositado en nuestras vidas. Padre, que nos creaste para vivir esta misión, Dios, vivir la misión de ser pacificadores, de llevar las buenas nuevas, de llevar tu evangelio, este mensaje de reconciliación, definido por la identidad que tenemos en ti, de creerte, Padre. Oramos porque podamos creer que somos escogidos, somos tus hijos, somos perdonados. Jesús, Padre, hizo eso, tomó tanto esa identidad y eso definió tanto su vida. Gracias, Dios, por este privilegio que has depositado en nosotros. Gracias, Padre, aún la promesa de que tú vas a acompañarnos siempre para el cumplimiento. Somos inmerecedores. Gracias, Jesús. Dejamos todo en tus manos. A través de ti oramos. Amén. Muchas gracias. Ora por esto. Anímate, creámosle a Dios y vivamos la misión. Nos vemos el miércoles. Adiós. Hola, quiero compartir contigo un momento muy especial, ya que vamos a hablar de la cruz de Cristo. Vamos a recordar su muerte, pero en especial quiero mencionarte lo que la sangre de Cristo hace cada día de nuestras vidas. En 1 de Juan 1:7 dice, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Quiero recalcar la palabra limpia, ya que está escrita en el tiempo presente indicativo. Esto quiere decir que la sangre de Cristo nos está limpiando constante o continuamente, cada día de nuestras vidas. Si quiero hacerte mención de una enfermedad, cuando una enfermedad está en una persona y la persona se trata y logra erradicar la enfermedad, quiero hacer esta comparación porque la sangre de Cristo es lo mismo que hace en nuestras vidas. Si nosotros reconocemos nuestro pecado y lo confesamos, la sangre de Cristo nos limpia y erradica esa enfermedad, ese pecado. Esto quiere decir que la sangre de Cristo continuamente nos mantiene limpios, nos mantiene curados de ese mal. Y bueno, pues quiero hacerte mención que cada vez que tú decides hablar abiertamente tu pecado, confesarlo, el poder de la sangre de Cristo te limpia. Cada vez que tú lo hagas, la sangre de Cristo te limpia. Así que cada vez que nos encontremos de cara a cara con el pecado, no usemos nuestros antiguos métodos para alejarnos de él. Recordemos esa sangre, usemos esa sangre que nos limpia de todo pecado. Acompáñenme a orar, por favor. Padre mío y Dios mío, quiero darte muchas gracias, papá, por la oportunidad que nos das de ser tus hijos, porque nos diste la oportunidad de ser limpiados a través de la sangre que derramó tu Hijo en la cruz. Y yo te pido, Padre, que por favor nos ayudes a valorar esta sangre y enfrentar nuestro pecado, Dios, y podamos usar la sangre de Cristo para sentirnos y recordarnos limpios delante de ti. Bendice el pan y el jugo de uva que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, y que cada día de nuestras vidas podamos recordar que esa es una muestra de tu amor. Te agradecemos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.